En el vídeo de hoy vamos a hablar de diferentes revoluciones que han permitido la evolución de la astrología, la evolución de su comprensión y de su uso. Primero fue la llamada astrología tradicional, luego surgió la astrología psicológica y un poco más tarde la arquetipal. Yo voy a añadir una cuarta que, aunque a día de hoy sea algo poco conocido, pienso que será el siguiente paso evolutivo. Quizás sería prudente por mi parte, en vez de hablar de evolución, de mejoras sucesivas, simplemente hablar de diferentes enfoques dentro de lo astrológico, ya está. De todos modos, según como lo veo, han habido momentos históricos donde los astrólogos pues, se encontraban con problemas, con inconsistencias, con el paradigma del momento, que hicieron necesaria la revolución, la cual solventaría la situación problemática, por lo que yo todo esto lo entendería como una evolución. Este vídeo surge como reflexión y como réplica a la entrevista que mantuvieron hace unas semanas Richard Tarnas y Eugenio Caruti, los cuales son dos astrólogos, dos referentes para cualquier astrólogo que aprecie la reflexión profunda y que respeto y admiro, lo cual no va a excluir que haga una serie de apuntes críticos y lo cual también va a afectar a otros astrólogos, astrólogas referentes que piensan parecido a ellos. Pues bien, empecemos. La primera astrología fue la que actualmente llamamos tradicional o clásica y que todavía es ampliamente practicada por todo el mundo. Es una astrología que pienso que es muy interesante de leer y de conocer, necesaria para saber la metafísica raíz de la astrología. Esta astrología arraiga en la metafísica de la verdad absoluta, en la certeza adquirida por grandes sabios del pasado, a los que no se cuestionan. Para los seguidores de este paradigma, un Morín de Vilafranche o un Abraham Ben Ezra son como dioses ascendidos que lograron llevar lo astrológico hasta lo sagrado. Su obra es percibida casi como una Biblia, casi como una verdad divina revelada. El contenido de estas obras son de una gran exquisitez técnica y existe una clara expectativa de que todo lo terrestre es influido por lo astrológico. Lo astrológico, por lo tanto, causa lo mundano, en una especie de jerarquía neoplatónica del uno universal a lo múltiple terrenal. La astrología es tomada como una ciencia que puede predecir eventos personales y sociales, lo cual, en resumen, estamos ante una astrología racional de hemisferio izquierdo y con pretensiones de control sobre los eventos. Esta astrología, como decía, es ampliamente usada en la actualidad y satisface un tipo de clientela que busca combatir la incertidumbre y controlar lo que ocurrirá. Existe una serie de problemas asociados a este enfoque y es básicamente que no consiguen predecir más allá de lo anecdótico, más allá de determinados sesgos de confirmación motivados por una necesidad psicológica de esperanza. Digamos que, aunque es una corriente muy interesante, es muy poco práctica en una consulta. Si nos centramos en el conocimiento en sí, fue obtenido cometiendo todo tipo de errores en el proceso de inducción, además de que se hizo un uso abusivo de la deducción a partir de modelos demasiado especulativos. Sobre ello ya hablé en un congreso hace unos años y lo dejo por aquí abajo. Además, si este modelo lo sometemos a prueba con verdadero espíritu crítico, prontamente descubriremos sus inconsistencias y deficiencias. Se trata de un conocimiento mayormente obsoleto, hipermental, disociado de la realidad, real en la fantasía de sus crédulos. Y no me tenéis que creer, solamente someterlo a escrutinio riguroso, que es justamente de lo que hablo que falta. Cuando he tratado con astrólogos de esta corriente y me han presentado pruebas científicas de la veracidad de su conocimiento y de su poder predictivo también, no podía sino confirmar que no tenían nada de científico.
Sobre esto escribí hace un tiempo y también lo tenéis aquí abajo en la descripción para quien le interese. Así pues, esta astrología entró con los años en crisis y con el desarrollo de la psicología y todo tipo de disciplinas afines, ¿no? A finales del siglo XIX y siglo XX, la astrología se nutrió y revolucionó su paradigma hasta definirse lo que podríamos llamar la astrología psicológica, la cual, a mi juicio, astrólogos como Liz Green, Howard Sasportas o Bruno y Louis Huber serían los mayores exponentes. Sus fundamentos psicológicos nacieron de la sensibilidad del psicoanálisis hacia las profundidades del ser humano. La astrología se convertiría así en una forma de comprender a las personas, a los consultantes, quienes buscaban autoconocimiento, entender sus patrones y problemas con un lenguaje mucho más sofisticado psicológicamente. Así pues, supuso una gran revolución, pues se consideró la psique humana con una profundidad sin precedentes. Para esta astrología ya no hay verdades absolutas, sino que estamos dentro del paradigma de lo subjetivo, y eso supone una ruptura con las verdades absolutas de la astrología tradicional y el pensamiento rígido, a su parecer, de la ciencia. El reino de lo subjetivo ahora mandaba. Se trata de una astrología ampliamente difundida actualmente y goza de gran popularidad por cubrir las necesidades de muchas personas por conocerse y aceptarse. De todos modos, y es de esperar, todavía la estela del pasado influye sobremanera, ¿no? Todavía hay lo predictivo, lo tradicional, confuso en el corpus y en la práctica, donde astrólogos, los consultantes también, ¿no? Demandan saber qué va a pasar, y todavía hay una necesidad importante de control, y eso a pesar de que el reconocimiento de lo psicológico debería restar fuerza a los eventos exteriores. Es en este punto que el vídeo de Richard Tarnas y Eugenio Caruti, mediado por la astróloga Soledad Davis, me parece especialmente pertinente, pues desafía las dos astrologías planteadas hasta aquí. Estos astrólogos sacan a relucir las inconsistencias y límites del paradigma astrológico actual y plantean una nueva forma de entender y practicar astrología. Por un lado, Tarnas empieza haciendo una crítica al pensamiento moderno cientificista, cuya epistemología partiría del esquema siguiente: un sujeto conocedor que conocería el mundo exterior tomado como objeto. Así pues, estaría muy marcado el esquema sujeto-objeto, la separación del ser humano respecto al mundo circundante. Esta concepción no parece claramente ligada a ninguna de las astrologías que comentaba, sino que es más bien una crítica al pensamiento moderno. De todos modos, creo que la concepción tradicional de la astrología podría encajar en parte, dada su supuesta confiabilidad en sus predicciones y por su concepción espiritual mecanicista, aunque no materialista. Así pues, Richard Tarnas hace notar que la modernidad se ha deshecho del alma y de la subjetividad, que el mundo entendido como lo objetivo no tiene interioridad, ni tiene propósito, ni ningún significado por sí mismo. Aquí Richard Tarnas va a invertir una crítica clásica de los científicos hacia la gente espiritual, una crítica que habremos escuchado muchas veces, ¿no? Que dice que la gente espiritual proyecta en la naturaleza sus facultades, que son entera y exclusivamente humanas, como es el reconocer a la naturaleza, propósito, alma, etc. Pero que bueno, que la naturaleza de por sí no opera por finalidades ni propósitos. Es decir, la crítica moderna acusa a la gente espiritual de antropocéntrica. Tarnas, como decía, invierte esta crítica diciendo que la concepción moderna de un mundo exterior sin alma no es más que una proyección de la crisis de sentido de nuestro mundo, de la incapacidad para conectar con la interioridad del universo. ¿Y cuál es la propuesta alternativa? En este punto, y estando Caruti totalmente de acuerdo con ello, conciben ambos la vida y la astrología, como veremos,
como un estar en continua interrelación con la totalidad, participando en el mundo en vez de vivir en una burbuja, amando y agradeciendo a la vida el milagro de vivir. Es por ello que Tarnas habla de epistemología participativa y Caruti de inteligencia planetaria o vincular. Desde esta concepción la astrología ya no es tan egocéntrica, sino que el individuo está inmerso en un tejido universal en el que el arquetipo es la unidad de flujo e intercambio de información, donde no hay parte sin el todo, donde el misterio lo atraviesa todo y el autoconocimiento es conocimiento de lo planetario, es conciencia del codestino con el resto de humanos. Ahora todo lo que ocurre fuera es reflejo de tu adentro, ya no hay culpabilización, pues lo de afuera forma parte de ti, sea lo que sea, y refleja algo humano, con sus luces y terribles sombras, y no se puede juzgar en términos de bien o mal. Vemos cómo esta astrología, que podemos llamar arquetipal, representa una profunda revolución, a mi juicio, completa lo que la astrología psicológica no había culminado, quedándose demasiado en una mirada extremadamente individual y reduciendo al ser humano a lo psicológico. Ahora, con la astrología arquetipal, estamos ante una mirada profundamente espiritual, donde se reconoce al individuo dentro de un sistema donde todo lo que ocurre sigue misteriosas sincronicidades imposibles de rastrear y comprender completamente. Aquí la diferenciación entre sujeto y objeto se difumina. Aquí no hay predicción ni búsqueda de control, sino humildad espiritual y saber fluir en el puro devenir de lo simbólico. El autoconocimiento ya no depende de la carta natal, sino de esta en interacción con todo lo que nos sucede en la vida. La vivencia arquetipal supone una continua renovación de sus posibles manifestaciones, de los arquetipos, pues los ciclos cósmicos se repiten e innovan continuamente, siendo una matriz creativa más que un modelo cósmico predecible. La práctica astrológica se vuelve mucho más vivencial y se vive la carta natal, se dialoga con ella, con el cuerpo y las emociones. Y es así que la intuición, el contacto con los demás y el arte se convierten en motores de comprensión y evolución. En consecuencia, no hay pretensiones de verdad objetiva racional, pues ya no tiene sentido dicho modelo. Llegado a este punto, voy a hacer una serie de reflexiones críticas con dicho modelo, el cual yo creo que está limitado y que es reduccionista, y así creo que será percibido con el tiempo cuando haya una suficiente masa crítica, intelectual y social que lo evidencie. Mientras que la astrología tradicional podría pecar de un extremo yang, demasiado científica por su pretensión de verdad en sus predicciones, pero sin ser materialista, falto de sensibilidad psicológica y de comprensión de la naturaleza del símbolo, la astrología psicológica y también la arquetipal parecería pecar de un extremo yin, sobreestimando lo sutil, lo espiritual, lo emocional y menospreciando el polo racional y, por supuesto, objetivo. Es así que me gustaría hablar de una astrología integral que busca ser el cuerpo calloso de la astrología, la unión de los dos hemisferios. Arte y ciencia, fe y razón, subjetividad y objetividad, intuición y demostración. Mi posición filosófica y epistemológica se basa en concebir el universo como multidimensional, en lo físico, en lo emocional, lo mental, lo simbólico, como un todo que se desglosa en diferentes dimensiones que son correlatos o correspondencias entre sí. Necesariamente no pueden negarse entre sí. Así pues, sin negar todo lo que hemos visto hasta ahora, voy a centrarme en lo que creo que completa la dialéctica, lo que completa lo que falta. La ciencia explica
y apoya amorosamente la existencia de lo simbólico. Y viceversa. La infinitud de lo simbólico está dentro de los límites lógicos y funcionales de lo humano. Y es que la astrología consiste en llevar lo real a lo simbólico y de lo simbólico a lo real. Consiste en unir el cielo y la tierra. Sabemos que el ser humano ha ido sofisticando su pensamiento durante la historia, que el pensamiento mágico, animista y mítico son precedentes del pensamiento racional y científico. Pero ¿significa que lo primero está superado? Para nada. Está la emergencia y síntesis a partir de todo lo dado. De esta manera se dan formas de pensamiento simbólico suprarracional y pienso que la astrología puede comprenderse como resultado de una comprensión trascendental del mundo, donde lo espiritual y lo mundano están entrelazados. Así pues, pienso que es limitante el prejuicio contra la ciencia, como si los científicos no pudieran sobrecogerse ante el misterio, como si no pudieran ser espirituales, como si su conocimiento fuera solamente instrumental y tecnológico, y no orientado a comprender la existencia. Pienso que la práctica astrológica tendría que integrar esta concepción transpersonal participativa que hemos visto en etapas anteriores, con su sensibilidad artística e intuitiva, pero también el corpus de conocimientos que la ciencia nos ofrece. Así pues, pienso que una futura revolución supondría una astrología menos prejuiciosa con la ciencia, la integraría en su investigación, mejorando así su corpus mediante el método hipotético deductivo, buscando sin reduccionismos científicos atrapar cuantitativa y cualitativamente todo aquello que fuera posible de atrapar en lo astrológico. También pienso que debería revisarse algunos preceptos psicoespirituales, por ejemplo, la concepción de destino, de que todo lo que nos ocurre fuera es una exteriorización de nuestros adentros y que tenemos siempre algo que aprender de ello. No me parece una ley universal, pues contemplo la posibilidad de que el universo contenga un factor de azar como parte de su motor evolutivo. ¿Quién sabe si como garantía de libertad? ¿Quién sabe si como reflejo de su indiferencia? También podría ser que hubiera un orden imposible de concebir humanamente y que no sería un orden dispuesto para un despliegue predecible. Así pues, a veces pienso que detrás de la convicción de que hay un destino individual y colectivo se esconde un miedo al posible azar y al sinsentido. Quizás sí que haya una serie de condiciones iniciales que posibilitan que esté aquí diciendo esto y es parte del destino. O es una consecuencia inevitable que tarde o temprano tenía que ocurrir en algún punto del universo infinito. Pero eso no va a significar que estuviera escrito en algún lado y bien podría todo desaparecer en cualquier momento. Lo que intento decir es que nos puede suceder algo que forma parte de una cadena causal ajena a nosotros. Podemos recibir el disparo que estaba destinado a otro. No todo tiene que estar entrelazado dentro de un plan general unificado. A veces nos pasan cosas fortuitas para bien o para mal, y pienso que es muy egocéntrico pensar que todos somos protagonistas del plan divino. Tenemos miedo a la insignificancia y para mí no hay cosa más humilde y espiritual que aceptar esa posibilidad. En fin, tampoco quiero desarrollar demasiado todo esto, ya compartí mis pensamientos sobre espiritualidad en otros vídeos y que dejo abajo por si a alguien le interesa profundizar en este aspecto. Simplemente cuestiono algunas ideas en torno a la espiritualidad que damos por universales, nada más. Así pues, esta astrología integral abrazaría la espiritualidad, abrazaría el enfoque arquetipal, pero también abrazaría lo científico.
Se suele afirmar que no es posible medir el símbolo, sin embargo eso es muy discutible. Por ejemplo, he hablado en muchas ocasiones de mi experimento de la carta natal verdadera y falsa, en la que un astrólogo en una entrevista pues habla y profundiza en la vida de un voluntario y luego tiene que saber identificar entre dos cartas astrales cuál es la correcta, cuál es la del voluntario. Es una línea de investigación que permite cuantificar mediante el número de identificaciones correctas, y esto es algo presuntamente imposible para el paradigma del momento, ¿no? Tanto desde la ciencia como desde el modelo de la astrología que niega la cuantificación. Para el reduccionismo subjetivista que defienden en el ala yin astrológico de la astrología psicológica y arquetipal, el símbolo astrológico colapsa según variables incontrolables. Lo que contiene, por lo tanto, una carta natal es muy subjetivo y escurridizo como para atraparlo de una manera científica. Por lo tanto, y vale la pena pensar muy bien la consecuencia que se desprende de lo que voy a comentar a continuación. Por lo tanto, ante mi experimento, un astrólogo de extracorriente del ala yin defendería que no podría discernirse entre dos cartas natales la carta de una persona con la que uno estuviese hablando sobre su vida, sus emociones, sus pensamientos y sus relaciones. ¿De verdad no seríamos capaces de diferenciar la carta natal correcta entre estas dos? Porque si la respuesta es que sí, entonces se abre un camino a la cientificación de lo astrológico, pues se habrá conseguido demostrar que tiene realidad. Por el contrario, si la respuesta a esta pregunta es no, entonces viene una pregunta, a mi juicio, muy delicada de hacer y de responder, sobre todo. Y es, si una carta natal no te permite reconocer y ver reflejado las vivencias objetivas y o subjetivas de una persona, si no hay manera de captar la luz arquetipal entre las sombras de las confusas circunstancias, entonces, ¿para qué sirve en la práctica una carta natal? Otro problema que veo a las astrologías subjetivistas o que niegan la diferencia sujeto-objeto es obviar pues, la posibilidad de que podamos creer o que podamos sentir como verdadero lo que no es, por fenómenos como el autoengaño, los sesgos cognitivos, las creencias, las distorsiones, las alucinaciones, etc. Así pues, es peligroso y perjudicial para el conocimiento no plantearse, como en cualquier disciplina donde se involucre tan íntimamente la subjetividad, pues que no se plantee pues, maneras de asegurar mínimos de validez y confiabilidad. A menudo me encuentro que las creencias y la pereza llevan a lo fácil, a apelar abusivamente del yo lo siento o lo intuyo así o asá y ya está, o a rechazar los controles científicos por creerlos antiemocionales o antifemeninos u otros apelativos que he oído con frecuencia. Es un prejuicio pensar que lo científico rechaza lo femenino, lo poético y lo sensible. Quien rechaza es la persona con unas determinadas creencias y no el conocimiento, que no es más que un abordaje. La ciencia tiene características que son también, por lo tanto, de hemisferio derecho. Por ejemplo, cada día se concibe más la realidad como un todo en interacción, y ello desde la psicología o más en general desde la ciencia. Aunque sin duda la mayoría de la investigación en ciencia se centra en objetivos muy concretos y muy acotados, más de hemisferio izquierdo. También podríamos hablar de cómo la imaginación y la metáfora ayudan a comprender nuevos terrenos científicos. En ese sentido, la creatividad, la imaginación se involucra en dimensiones y fases de la ciencia. Así pues, en mi opinión, hechos observables, hechos cuantificados matemáticamente, ¿no?, propio del hemisferio izquierdo, coexisten como puro correlato con el universo simbólico, subjetivo
y emocional. La cuestión es qué tipo de correlación guardan entre sí. A mí la neurociencia me ayuda a entender esto, el cómo interactúa la parte racional e intuitiva. Al final, el ser humano es un cruce entre ambos universos. Podrán ser dominios con sus propias reglas y terrenos soberanos, pero existen intersecciones, que es lo que me interesa. Por supuesto, creo que es fácil encontrar muchos momentos de no encuentro, lo cual incluso es conveniente a veces, pues por ejemplo la práctica simbólica puede encontrar despliegues mágicos si no se intenta someter a las exigencias de lo mesurable y la razón. También a veces en el mundo emocional no acabamos de entrar por culpa de la razón, es decir, podría ser interesante a veces intentar separarlos, aunque totalmente es imposible. A lo que voy es que, aunque sea interesante saber vivir los dominios de forma separada, aunque sea parcialmente de forma separada, están mucho más juntos de lo que creemos. Por ejemplo, hay muchísimas investigaciones que explican el fenómeno de la emoción desde un punto de vista científico, ¿no? Cuando a veces se piensa que no, que la emoción no es cientificable, absolutamente falso. Soy consciente que la mayoría de personas verán el pensamiento científico y el arquetipal como pensamientos de paradigmas irreconciliables, o creerá que el pensamiento mecanicista está obsoleto por la mecánica cuántica u otra razón para librarse de la carga de lo saturnino. Por supuesto, pienso que los conocimientos simbólicos, exceptuando las matemáticas, por su abstracción, son especialmente complejos de controlar. Ciertamente, el símbolo astrológico, en su estado más abstracto, es imposible de operativizar, pues se trata de una matriz que hunde sus raíces en la semántica universal del inconsciente colectivo. Sin embargo, y esto es lo importante, el símbolo también a veces lo encontramos en su estado más concreto y manifestado, como por ejemplo cuando observamos a alguien con comportamientos de impulsividad y pensamos que eso se ve reflejado en la carta natal. Ahí se muestran características concretas operativizables y que podemos usar para reconocer y predecir un símbolo humanizado. Así pues, centrémonos en esto segundo, en lo concreto, en la manifestación del arquetipo, porque ¿qué hay de reconocible en Aries o en Tauro en la vida de alguien? Por ejemplo, es habitual que se diga que Aries es un signo impulsivo. Así pues, ¿no sería interesante poder medir la impulsividad? Pues bien, la psicología moderna ha desarrollado muchas maneras de hacerlo. Por lo tanto, se puede plantear, por ejemplo, la hipótesis de que personas con cartas natales con mucha energía de Aries, de Marte o de Escorpio, de Plutón, que es algo que se dice continuamente por el balance general que haría predominante esta tipología energética, pues la hipótesis podría esperar encontrar en estas cartas niveles elevados de impulsividad. En resumen y simplificando, sería tomar una población con altos niveles de impulsividad y mirar si sus patrones astrológicos reflejarían lo que esperamos. Así pues, llegamos aquí al mismo punto que antes con mi experimento, y es pensar en las consecuencias de aceptar o negar que la astrología pudiese contrastar sus conocimientos con este tipo de estudios. La cuestión es que parece difícil negarse cuando prácticamente todos los astrólogos de todas las corrientes comentadas antes afirman constantemente en sus enseñanzas que Aries es propio de ciertos colectivos de personas con la característica de la impulsividad. Por la forma de transmitirlo y de entenderlo, parecería que el símbolo, en ciertas condiciones, sí parecería compatible con la epistemología de la ciencia. Negar esta posibilidad obligaría a estos astrólogos a justificar sus palabras comprometedoras. Así pues, he aquí la propuesta de una astrología verdaderamente integral. Exploremos el mundo con una mirada más humilde, dispuestos a descubrirla no solamente en su alma, sino también
en su corporalidad, estrechando puentes entre la objetividad y subjetividad. De hecho, actualmente el estudio objetivo de lo subjetivo ha evolucionado mucho. Ya no es un terreno tan inexplorado y especulativo. La psicología está experimentada en todo ello, la cual ha desarrollado estrategias cualitativas y cuantitativas que son una gran inspiración y ofrecen muchas pistas y saber útil. A mi juicio, está claro que habría que ir más allá del paradigma actual, expandir sus límites y motivar una revolución, aunque puede que sea imposible por varias razones. Una, porque es un tabú demasiado fuerte, o por prejuicios, o por no haberle llegado todavía su tiempo. Dos, porque realmente no se puede cientificar, por el tipo de conocimiento que es la astrología, o por que no haya realidad detrás de lo astrológico. Y tres, porque todavía no tenemos la capacidad intelectual o instrumental de cientificarla. En resumen, esta astrología, que llamo integral, por llamarla de alguna manera, incluiría el yin y el yang, ¿no? El arte y la ciencia, la creatividad y el determinismo, el espíritu y la materia, lo impersonal y lo egoico. Ello tendría ventajas importantes en su aplicación práctica, como es un modelo que permitiera ofrecer información consistente. Tener una carta natal ayudaría a entender de una forma sólida y bien fundamentada, además de entenderla dentro del propio universo vincular, el cual pues sería capaz de fluctuar y colapsar en nuevas formas jamás vistas. Y por descontado, ¿no? También aquí veríamos la carta natal como un mapa para explorar a la persona, que sería el territorio. O pensemos la carta natal como un código genético, idea que ya publiqué casualmente hace unos meses, y que permite entender la carta natal como un potencial, aunque recordad que en este vídeo que decía yo resaltaba la importancia de ser un código que interactúa con el ambiente continuamente y cuya expresión de los genes, ¿no? Depende de esta interacción. Bueno, hasta aquí este vídeo, que me ha quedado especialmente filosófico, no sé si un poco a veces ofensivo. No pretendo en ningún momento molestar, sino plantear la crítica, cuestionar, reflexionar y abrir la mente a posibilidades que quizá no nos habíamos planteado.